Micrófono. Sí, ya está. Bueno, entonces vamos a hablar de 3 tipos de distribuciones de carga, ¿ok? Ok. Una que se llama la distribución de carga lineal, ¿ok? Ujú. ¿Sabes cuál es la distribución de carga lineal? ¿No es la que vimos ayer? Entre nada más 2 partículas sobre el eje, sobre un solo eje. No, esas son distribuciones, bueno, no serían distribuciones, en realidad las que vimos ayer serían, ah, ¿cómo sería? Se llaman cargas puntuales, ¿no? No Mm, distribuciones de carga. okey. Entonces, las distribuciones de carga lineal, pues sería una línea, ¿no? O sea, ya sea Ujú, que la tengas así, recta, ¿no? ujú, Completamente recta, y esto sería una distribución de carga lineal. Esto tiene una consideración. ¿Cuál es la consideración de esto? Que es una línea sin, o sea, muy, 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 muy pequeñita, ¿no? O sea, donde no tiene nada que ver el radio de la línea, ¿no? Sí, ¿no? ujú, Como un cable, pero sin grosor, ¿no? sí, Entonces aquí hay ajá, una distribución, es extraño, ¿no? Pero aquí hay una distribución de carga, ¿no? Y a esto le vamos a llamar que existe una distribución de carga, a eso, distribución de carga lineal. Y las unidades de esto, pues mm, son de Coulomb por centímetro, ¿no? O no, Coulomb por metro, perdón. ¿Ok? ujú, Quiere decir que, porque en las cargas puntuales, la era de coulombs, ¿no? coulombs, ajá, Y entonces aquí como hay una distancia o una longitud, pues es Coulomb por coulombs ahora. longitud. Ujú, Entonces, pero también tenemos otro tipo de distribuciones, ¿no? Las distribuciones sobre la superficie. Imaginemos que tenemos una hoja de papel, ¿no? Una ujú, hoja de papel que tiene, pues, cierto, bueno, le voy a poner cargas positivas, pero no necesariamente tienen que ser positivas. Entonces ujú, está distribuida la carga sobre la hoja de papel, ¿no? Pero es extremadamente delgada, que lo único que tiene es área, ¿no? Es como si fuera una monocapa, ¿no? sí, Entonces, la distribución de carga sobre eso, pues tiene unidades de centímetros sobre metro cuadrado, ¿ok? ujú, Y tenemos otra que sería, vamos a hablar que tenemos una esfera. Imagínate una esfera. Esto no es un círculo, sino una esfera, ¿no? Esta es una esfera. ujú, En esta esfera, pues ya a diferencia de esta que tenemos longitud, área, en esta tendríamos una longitud de, no, una distribución de carga, y en realidad sería una densidad de carga, ¿no? Una densidad de carga volumétrica, ¿ok? Pues sus ujú, unidades, pues sería cuántos coulombs hay por metro cúbico, ¿no? otro cubo. Ujú, Ujú, esta sería, es una distribución de carga. Entonces lo que vamos a hacer es resolver unos pequeños ejercicios. Bueno, en realidad en todos noté que todos los libros hacen la resolución. Cada quien la hace a su manera o casi igualita, ¿no? Entonces, casi, si esto lo buscas en un libro, pues casi va a ser igual, ¿no? Solo que se saltan en algunos pasos, ¿no? okey, Entonces, de lo primero que hablan es que tenemos una, ¿cómo se llama? Una cosa así. Vamos a dibujar primero algo así. Y aquí vamos a suponer que, no, no se parece a un círculo. Que esto es un círculo, ¿no? Desde ujú, perspectiva, ¿no? Que tiene ¿cómo se llama? Un radio A, ¿ok? O sea, esta ujú, es como un cable, ¿no? O sea, adentro no hay nada, ¿no? Es como un anillo, ¿no? Sí, okey, un anillo de ujú, carga. Y vamos a colocar algo que nos va a medir el campo eléctrico aquí, ¿sí? ujú, ¿Estamos de acuerdo? Y la sí, distancia de aquí a acá va a ser X, ¿ok? Y este es el eje X. O sea, nada que, o ujú, sea, ese es X, una X, ¿no? Y ese es el eje X y este es el eje Y, ¿no? ujú, Para hacer esto, lo que hacemos es cortar un pedacito del cable extremadamente pequeño de tal manera que se vuelva una carga puntual. ¿Estamos de acuerdo? sí,
se va a volver una carga puntual, entonces aquí vamos a tener una diferencial de carga, ¿no? Y una diferencial de S no es superficie, ¿no? Es S de S de como distancia, ¿no? Distancia. Ok. Y entonces esta carga puntual va a estar, esta DS, o sea, va a ser como una carga puntual sobre una pequeña fracción del radio, ¿no? No, del diámetro. Y Ujú. entonces, si lo ves de esta manera, aquí existe una interacción entre este y este, ¿no? Y si te Sí, das cuenta, la distancia entre ellos dos, pues tiene que ser igual a ¿quién? A x al cuadrado más a cuadrada por el teorema de Pitágoras, ¿no? ujú, Y eso la ujú, raíz cuadrada. Entonces, pues también puedes conocer el ángulo, tienes cualquiera de estos, ¿no? Y si te das cuenta, entonces si esto funciona como una partícula puntual, ¿no? Porque lo que vamos a hacer va a ser integrar sobre todo eso. Entonces, si te das cuenta aquí, esto estaría ejerciendo un campo hacia este lado, ¿no? Una sí, diferencia, que en mm, realidad le llamaríamos que es una diferencial del campo, ¿ok? Una pequeña parte del campo, ¿no? Si no le vamos a llamar diferencial porque de repente existe confusión como que diferencial. Una pequeña parte del campo, ¿no? Una ok, pequeña parte de la carga y una pequeña parte del diámetro, ¿no? Entonces, esto también tiene dos vectores, ¿estamos de acuerdo? Una componente de la pequeña cantidad del campo en la dirección X y un pequeño vector en la dirección de, ¿quién? de Y. De Y. Ok. Ujú, Pero si tú te das cuenta, ¿qué pasa cuando se encuentre de este lado? O sea, si yo hago la diferencial de este lado, ¿no? En realidad va a ser una proyección y voy a tener otra diferencial, ¿no? Del ujú, campo, una pequeña diferencial del campo. Por lo tanto, hay dos, hay una, ¿cómo se llama? Una componente que va a terminar eliminándose por el sistema de referencia que es simétrico, ¿no? ujú. Que va a ser qué diferencial se va a terminar eliminando. La diferencial de Y. La diferencial de Y, exactamente, porque cuando esté sobre este lado, esta de aquí, pues Ujú, va a ser negativa, ¿no? O sea, esta va a ser positiva y esta va a ser en sentido, bueno, no importa el signo, sino esta va a ir en una dirección y esta va a ir en dirección contraria, ¿no? Y ujú, lo mismo vas, en cambio, en esta, pues tienes esta y la siguiente contribución es de la misma magnitud, ¿no? sí, El problema es que conforme tú comiences a bajar sobre esta pequeña mitad, comienza esta bajar, pues cada vez, pues la X se comienza a hacer más pequeña, ¿no? Por lo tanto, el vector sigue cambiando, ¿no? O sea, no todo el tiempo es de la misma magnitud. Para eso tenemos que obtener una integral, ¿ok? Y este ángulo de aquí, pues sigue siendo el mismo, ¿no? sí. Entonces nosotros sabemos que el campo eléctrico es igual a ¿quién? A la constante eléctrica por la carga, ¿no? ¿Entre quién? R Entre el cuadrada. radio cuadrado, ¿no? Ujú, Entonces aquí viene el truco porque esto haría que nuestra integral se vuelva un poco pues, más ostentosa. Entonces lo que vamos a hacer es que nosotros conocemos que la constante eléctrica es igual a ¿qué? 9 por 10 a la No, 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 no. mm, Es igual a ah, 4pi, es cero, ¿no? ujú, Donde esta es la ¿cómo se dice? permitividad. Permi Permi algo, ¿no? permitividad. Ah, de la Ujú, luz en el vacío o algo así, ¿no? ujú, Ok. Y esto nos va a ayudar porque, pues es un show, ¿no? Esto solo por simetría, ¿no? Entonces, tenemos una diferencial de campo, ¿no? O una pequeña cantidad del campo va a ser 1/4pi es 0 ujú, por, ¿por qué? Por una diferencial de Q, ¿no? Porque Q ahora es una diferencial de Q.
Sí, es una Sí, pequeña cantidad de toda ¿cómo se llama? De toda la circunferencia, ¿no? Es esta Q. O sea, esta sí, está funcionando como carga puntual, pero como parte del anillo es diferencial de Q, ¿ok? okey, sí, Sobre una distancia en la que se encuentra, ¿no? Y esa distancia, ¿quién es? X al la raíz. cuadrado más A cuadrada elevado al cuadrado, ¿no? Ujú, X al cuadrado más A cuadrada elevado al cuadrado. Ah, cabrón. Aquí está, ¿no? sí, ¿Ok? sí, sí, sí. Entonces, si nosotros observamos eso, pues en realidad, ah, pues esta es la pequeña diferencial y lo único que nos tocaría sería integrar sobre Q, ¿no? Pero Ujú, nosotros también sabemos, y esta de aquí es este vector de aquí, ¿no? ¿Ok? sí, Entonces este vector lo tenemos que descomponer en dos componentes, ¿no? Donde de la pequeña cantidad de la magnitud, igual que todo, va a ser a una pequeña cantidad, ¿no? En la dirección X más una pequeña cantidad en la dirección Y, ¿no? sí, ¿Ok? Entonces para eso, pues tenemos aquí ¿cómo se llama? nuestro ángulo. Nuestro ángulo, ¿ok? Entonces esto sería igual aquí. ¿Me puedes decir el primero? Bueno, yo digo este. Mm, 4pi es 0, ¿no? A de q, ¿no? Entre x cuadrado más a cuadrada, ¿no? Esto sí lo conocemos. ¿Y aquí qué sería? Seno, coseno, sería coseno. coseno. Coseno de alfa, ¿no? Más, Ujú, bueno, vamos a ponerle una coma para que no. Entonces va a ser 1 entre 4pi es 0, la diferencial de q entre x al cuadrado más a cuadrada, el seno de, ¿quién? De alfa, ¿no? de alfa. Ujú, Así que escribí. Ok, pero, bueno, sí, hasta ahí todo ahí queda bien, ¿no? ¿Conocemos el ángulo? no, Pero lo podemos conocer, ¿no? sí, Entonces, si lo podemos conocer, tenemos que coseno de alfa es igual a ¿quién? ¿A quién es coseno? adyacente sobre la hipotenusa, Ajá. Y entonces sería que ¿quién? sería ¿Quién es el adyacente? X, ¿no? x, ¿Y quién es la hipotenusa? x cuadrada a cuadrada, X raíz. cuadrada más a Ujú, cuadrada y elevado a la 1/2 elevado a la uno. para quitar Ujú, la raíz, ¿no? Y sí, entonces, pues ya lo único que nos queda es sustituir aquí. Pero no tiene caso integrar sobre diferencial de Q en la dirección X, ¿no? Porque, perdón, en la dirección Y, porque, ¿qué dijimos? Que se cancelan las fuerzas, ¿no? ujú. Esto lo podemos Ah, ver aquí. Entonces, pues, no tendría caso hacerlo, ¿no? Pues esto pues, lo eliminamos porque cuando integremos pues, va a ser cero, ¿no? sí, Porque hay ah, fuerzas apuntando hacia abajo y la misma cantidad de fuerzas apuntando hacia arriba, ¿no? Entonces vamos a ujú, sustituir y esto nos va a dar que 4pi es cero por la diferencial de q entre x al cuadrado más a cuadrada, ¿no? Y esto multiplicado por, ¿cuánto dijimos? Que era x, ¿dónde está? Acá arriba, ¿verdad? X entre x al cuadrado más a cuadrada elevado ¿a quién? A la 1/2, ¿no? sí, ¿Y qué ok. hacemos? Pues agrupamos, ¿no? Y en realidad tenemos que 1 sobre 4pi es 0, ¿no? Vamos a poner x diferencial de q dividido entre x al cuadrado más a cuadrada. Y esto sería ¿a la Un cuánto? medio, ¿No? a la un medio, ¿no? Este es 1 y este es 1/2. ¿Cuánto sería? A la 3 medios, ¿no? A la tres medios. Ujú, A la 3 medios. Entonces, y esto sería de una pequeña cantidad en x, ¿no? ujú, Para obtener todo esto, tenemos que integrar sobre diferencial de q, sobre toda
sobre todo el anillo, ¿no? ¿Sí? Sí. Sí. Entonces tenemos que obtener que E, el campo, el campo eléctrico va a ser igual a la integral de diferencial de E en la dirección X, ¿no? Ujú. También puede ser más la integral va en la dirección Y, pero se eliminó, ¿no? Ujú. Entonces vamos a colocar que el campo eléctrico es igual a la integral de 4pi es 0 x diferencial de q entre x al cuadrado más a cuadrada a la 3 medios, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, Ah, ¿no? sí. Esto X. lo podrías resolver. No, no podría. No podrías. Sí, sí puedes, claro que puedes. Mira, esta diferencial de q quiere decir que matemáticamente, imagínate que q no es una carga, ¿no? Q es una función, ¿ok? Ujú. Que depende de cosas, ¿no? Depende de X, Y, Z, cosas aquí así, ¿no? Ujú. La carga de las partículas, en este caso son cargas de partículas, depende de la longitud a la que se encuentran. Ujú. ¿Sí No, depende? No. no depende de la longitud. Depende del radio del anillo. No, no depende. No depende. Depende de la permitividad en el espacio. Sí. La carga depende de Ah, qué no, la tan carga rápido no. viaje la luz, ¿no? No. Entonces, esto es mero show, ¿no? Y entonces quiere decir que todo lo que está ahí es constante, ¿no? Entonces esto es igual a 1/4pi es 0, ¿no? X entre x al cuadrado más a cuadrada a la 3 medios, ¿no? De la integral de diferencial de q, ¿ok? Ok. ¿Y Ujú. esto qué es? ¿Esto qué es? Esta ya sí la puedes resolver, ¿no? Mm, ayúdame. Claro. Entonces, va. Entonces, esto es igual a quién. ¿Cuál es la integral de, de qué? De, de 5 diferencial de x. Hay unas cosas que les llaman en matemáticas derivadas y antiderivadas, ¿no? Ujú. Que te llevan de un lado a otro. Entonces, le puse un 5 porque si le pongo 0, pues lo elimino, ¿no? Le voy a poner un 1. Aquí le voy a poner un 1, ¿no? Entonces, esto es igual a x, ¿no? Hay un profesor que me dio clases de ecuaciones diferenciales parciales Ujú. y decía que todo esto, todas las matemáticas, bueno, gran parte, si tuviéramos que hacerle un monumento a, ¿cómo se llama? Como parte de la facultad de química, tendríamos que hacerle un monumento a la teoría del valor medio, ¿no? Y una buena frase sería el teorema de similaridad. El teorema de similaridad quiere decir que todo lo resuelves por similaridad, ¿no? Ujú. Entonces, y eso se aplica en todo, ¿no? O sea, a veces, más cuando hablemos en la parte de Gauss, siempre se aplica el teorema de similaridad, ¿no? Porque Ujú. el Gauss, a diferencia de lo que estamos haciendo aquí, lo que dice, es que ahora imagínate que no son partículas, ¿no? Ahora son, Ajá. este, ¿cómo se llama? Como aquí, que son líneas, son planos, son esferas, o tienen figura, ¿no? Pero Ajá. después dice, ok, pero si tienen planos, esferas y figuras, imagínate esta esfera, ¿no? Eh, de repente estas tienen carga aquí, ¿no? Porque si es una esfera conductora, solo se pueden tener cargas en la superficie, ¿no? Si no Ujú. es una esfera conductora, ¿sí? Puedes tener cargas distribuidas, ¿sí? Ujú. Pero si tienes cargas distribuidas,
Gauss, bueno, eso mejor lo hablamos después, porque si no nos vamos a salir del tema. Ujú. Bueno, entonces hablamos. Entonces esto, por principio de similaridad, esta cosa de aquí depende de algo, depende de una X, de una Y, no depende de Pues, nada, ¿no? ujú, O sea, es como, sí, entonces al final tendría que ser 1/4pi es 0, x dividida entre x al cuadrado más a al cuadrado elevada a la 3 medios, ¿no? De q, sí, ¿estamos de acuerdo? sí. O sea, ya integré y pues ya, terminamos. Y esto en la Ah, dirección y, ¿no? Porque está en la dirección en la dirección ¿qué? En la dirección X, ¿no? X. Ya se Ujú. integró, ya se tiene el resultado, ¿no? Ah, Ya está. Ya no hay nada más que, ¿cómo se llama? O sea, ya esta fórmula, ya esto ya es una fórmula, ¿no? En sí. sí. Ya viste, o sea, las integrales. Aquí vamos a utilizar de repente en Gauss y en algunas otras integrales, pero son integrales muy, muy, muy sencillas, ¿no? Ujú. Entonces, pues van a ser de este tipo. Integral de Q, ya se acabó, ¿no? Ok. Pues es Q y pues ya tienes, ¿qué tienes? Pues Q, ¿no? La carga. Pues tienes Ujú. la carga y ¿cuánto es la carga? Si te dicen que la distribución de carga lineal es igual a, pues es la carga Centímetros sobre metro. Ujú. sobre la longitud, ¿no? Pues ya nada más Ujú. despejas y tienes esto y le pones la longitud y obtienes ¿cómo se llama? El diámetro, sus tuyos y obtienes valores. Pero también Ujú. menciona que qué pasaría, ¿sí? Si, si de repente esta partícula se comienza a alejar, o sea, esta de aquí, bueno, no sé si esto con lo que lo vas a medir se comienza a alejar, ¿no? Se comienza a hacer Ujú. más lejos, ¿no? Va a llegar un punto, ¿sí? En el que este anillo va a ser tan pequeño comparado con quién? Con la longitud X, ¿estamos de acuerdo? Ujú. Que al final va a terminarse viendo así, como cargas puntuales, ¿no? ¿Sí? Ah, sí. Y Sí. va a llegar y va a volverse ley de Coulomb, ¿no? Sí. Entonces, si tú observas, Ah, debería de parecerse a esto, ¿no? Que esto es igual a quién? A 1/4pi es 0, ¿no? Q sobre eh, R cuadrado. R cuadrada, ¿no? Ujú. Quedan, creo que esta vez solo nos dieron 40 minutos, ¿no? Entonces, en cuanto se acabe, te vuelvo a enviar el link, ¿vale? Sí. Ok, entonces esto tendría que verse como ley de Coulomb, ¿no? Y si te das Ujú. cuenta, sí es cierto, ¿no? Y en realidad esta sería la X, ¿no? La X de distancia, porque es extremadamente grande. Y si tú lo observas, pues esto, sí, ¿no? Esto es la R, ¿no? La R va a volverse la X, ¿no? Ujú. O sea, no Sí. esta X se va a volver la X porque ves que aquí habría una confusión porque si tú dices, pues esto se desaparece, ¿sí? ¿No? Si esto se desaparece, porque es muy pequeña en comparación a X, ¿cómo va a ser X al cuadrado elevado a la 3, ¿no? A la 3 medios. Hay confusión. No. Es que la R, esto es R elevado al cuadrado y se comienza a parecer a esto, ¿no? Ujú. Ok. Exactamente cuando está muy alejado, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos con otra que va a ser otra que viene que es una línea recta completamente. Entonces hay una distribución de carga lineal, ¿no? La Ujú. otra pues será un círculo y vamos a poner nuestro sistema de referencia y dentro de nuestro sistema de referencia pues tenemos un puntito y lo mismo, ¿no? Una diferencial de Q, o sea, mochamos un pedacito de tal manera que se parezca a Q, ¿no? Porque esto tiene una carga Q, o sea, digamos que la carga Q grande es igual a la carga Q1 más Q2 que están distribuidas hasta Qn sobre esta superficie, sobre este pequeño alambre, ¿no?
El truco de Ujú, esto es la simetría, ¿no? O sea, si no fuese simétrico, pues de repente, o sea, si no fuese simétrico, si fuera así y a alguien se le ocurriera así, pues esto se vuelve extremadamente complicado, ¿no? sí, Entonces, el truco de todo esto es simetría, ¿no? Entonces a esto le vamos a llamar que se hace una diferencial de Q igual que la anterior y tenemos lo mismo, ¿no? Esto, o sea, esto desde aquí hasta acá mide 2A, entonces si lo ves aquí, entonces esto es menos A y esto es A, ¿no? ujú, Y pues sigue siendo básicamente lo mismo, que tenemos el ángulo, tenemos X, tenemos este y este se llama R, ¿no? Y esta es la partícula que se coloca y lo mismo, ¿no? Tenemos aquí una pequeña cantidad del campo y una pequeña cantidad del campo en la dirección X y una pequeña cantidad del campo en la campo eléctrico en la dirección Y, ¿ok? ¿Quién se elimina? ¿Qué componente se elimina aquí? igual Y. La de Y, exactamente. Por ejemplo, imagínate que esta parte no la tuviese, ¿no? ¿Estás de acuerdo que no se elimina la de Y? Sí, no, porque Porque es no es, no, simétrico. no es simétrico. Ujú, Ok, entonces vamos a seguir. Ahora vamos a obtener, ¿cómo se llama? Ah, pues cómo resolverlo, ¿no? Nosotros sabemos que, que la diferencial de Q es igual a quién? A esto por diferencial de L, ¿no? ujú, Porque L es igual a cuánto es la carga que tiene entre quién? Entre L, ¿no? L, ajá, Y como yo quiero un pedacitito de la carga, la densidad lineal de carga es la misma, pero quiero un pedacito de esa línea, ¿no? Y pues aquí se obtiene, ¿no? Y si nos damos cuenta, mm, esto tendría que ser igual a Q, ¿sí? De Y entre 2 veces A, ¿no? ¿Sí o no? no, esa parte me perdí. Ah, Con- esto es Q y esto es aquí, mira, hice lo mismo, mira, ¿estás de acuerdo que esta es la carga que contiene toda la línea, ¿sí? Sí, Entre la longitud. Y si te sí, das cuenta, esto es Coulomb sobre metro, ¿no? metro, Esta es ajá, la densidad lineal de carga, ¿no? Si yo quiero un pedacito de la carga, pues la densidad no cambia, ¿no? Esto sí, no, no, se llama, ¿cómo se llama? En termodinámica tienen dos tipos de propiedades, unas que son mm, las que no dependen de la cantidad de masa, ¿cómo se llaman? Propiedades, ay, cabrón, se me olvidó. ¿Cómo se llaman? mm, Perdón. Propiedades como la densidad, ¿no? O sea, para medir la densidad sí, del sí, agua de mar no necesitas sacar toda el agua del mar, ¿no? sí, O sea, solo agarras más con un vasito y ya, ¿no? Listo. Pero, por ejemplo, para medir el volumen del mar, obviamente, pues sí necesitas ir y sacar toda el agua del mar, ¿no? Sí, sí, no vas con un vasito. Entonces, lo mismo, esta densidad lineal, pues es esa propiedad que tú vas con un vasito y la mides, ¿no? Entonces es constante en todo, ¿no? Y este es un pedacito que tú estás cortando de este de aquí, ¿no? Como sí, cortaste un pedacito, eh, pues ese pedacito de que está aquí es esta diferencial de Q, ¿no? Bueno, las voy a ver. Si yo quiero, tengo una diferencial lineal L, ¿no? ¿No? ujú, Que es de 5 que vamos a decirle de 5 Coulomb por metro, ¿no? Ese es L, ¿no? Vamos a ponerle ahí. Eso quiere decir que cada 5 metros hay una mm, distribución de carga homogénea de 5 coulombs, ¿no? ujú, sí, ok, Entonces, pero yo no quiero medir 5 metros, ¿no? Porque quizá mi línea mide 100, ¿no? 100 metros, ¿no? ujú,
pero yo quiero un super pedacito, 10 en un metro, ¿no? Entonces, esa diferencial de Q, ¿sí? Yo quiero saber cuánta carga hay en un metro, ¿no? Sí, Entonces, esto por la diferencial de L, que sería un metro, ¿no? sí, En realidad, pues si hay por metro, sí, sí, un metro, pues sí. sería uno por uno, ¿no? Serían 5 coulombs por metro, ¿no? Pero en la transformación que vamos a pasar de este lado, eh, tenemos Q, que es la carga, ¿no? Que Sí. es esta de aquí, porque lo único que estoy haciendo es transformar cuánta carga hay sobre toda la línea por unidad de longitud, ¿no? Ujú, Que es este de sí. aquí. Acá se fue para arriba. Ujú. Entonces, si tenemos eso, si te das cuenta, ¿cuánto mide esto? ¿Cuánto es L? Es 2 veces A, Dos, ¿no? dos, ah, Entonces ujú. aquí está. Esto de aquí es Ok, eso, ok. ¿no? Y diferencial de L, ¿sí? De longitud, en realidad, pues la longitud está sobre el eje Y, ¿no? Órale. Ah, ok, Entonces sí. aquí está la diferencial de Y. De cada Gracias. pedacito diferencial de Y, porque esto mide Y, ¿no? Sí, gracias. Así. Entonces, ¿te parece si le cortamos aquí y ahorita nos conectamos de nuevo, ¿vale? Sí.